No le compramos nada a tu hijo. Él no es realmente de nuestro lado, dijo mi hermana mientras sus hijos devoraban un plato de $90. Mi mamá susurró, deberías habernos dicho que vendría. Sonreí, tomé nota. 5 minutos después, me suplicaron. Era el 65 cumpleaños de mi madre. Llevaba meses planeando la cena, como si fuera una especie de evento real. Un salón privado, una carta de vinos más gruesa que una Biblia, menús impresos personalizados con su nombre. Dejó claro que era importante para ella. Nos quería a todos allí, bien vestidos, sonriendo, y jugando a la familia feliz delante de los parientes lejanos. Acepté pagar. Ella no me lo pidió, pero lo insinuó hasta que me ofrecí. Sabía lo que significaba para ella presumir. Llegué 5 minutos tarde con mi hijo. La sala ya estaba llena, mi hermana, su marido, sus gemelos, mi madre, mi tía y mi tío, 2 primos que no había visto en años. Mi hijo se aferraba a mi brazo, emocionado, haciendo 1.000.000 de preguntas. Le dije que guardara silencio solo hasta que nos sentáramos. Lo intentó. Tiene 9 años. Es un trabajo en progreso. En cuanto entramos, la energía cambió. Los ojos de mi hermana se clavaron en él, como si fuera un perro callejero que me hubiera seguido hasta dentro. Mi madre pareció sorprendida, como si no esperara que él existiera esa noche. No había pedido exactamente permiso para traerlo. No creí que fuera necesario. Su niñera canceló en el último minuto, y no iba a dejar a mi hijo solo en casa. Mi madre me dio un abrazo rápido, luego se inclinó y susurró, deberías habernos dicho que vendría. No respondí, simplemente saqué una silla para mi hijo y me senté. Los gemelos ya iban por la mitad de sus aperitivos. Se reían y hablaban de viajes escolares y de algo que su padre les había comprado. Mi hijo intentó unirse a la conversación, pero nadie le respondió. Mi hermana apenas miró en su dirección. El camarero trajo las bebidas. A los gemelos les dieron cócteles especiales sin alcohol en copas elegantes. A mi hijo le dieron agua. No se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado maravillándose con la lámpara de araña. Llegó la cena. Filetes de $90, colas de langosta, risotto de champiñones. El marido de mi hermana bromeó diciendo que el vino costaba más que su microondas. Mi hijo picoteaba sus fideos con mantequilla y preguntó por qué no tenían nuggets de pollo. Le ofrecí parte de mi plato. Mi madre observaba, en silencio. Entonces mi hermana se inclinó, solo hacia mí, y lo dijo en voz baja. No le compramos nada a tu hijo. Él no es realmente de nuestro lado. No dije una palabra. Simplemente me volví hacia mi hijo y le ayudé a cortar la comida. 5 minutos después, cuando el camarero se acercó para preguntar a nombre de quién iba la cuenta, respondí. A mi nombre no. Todo se detuvo. La sala quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio. Mi madre me miró fijamente. Dijiste que pagarías. Dije, cambié de opinión. ¿Qué? ¿Por qué no pago para ver cómo tratan a mi hijo como a un extraño? Especialmente si lo hace su propia familia. Mi hermana puso los ojos en blanco. Mi madre dijo que estaba siendo egoísta, desagradecida, que estaba arruinando toda la noche. Mi hijo me miró, confundido. Los primos intentaron decir que no era para tanto, que tal vez todos estábamos un poco tensos. Entonces mi tía se levantó y le dio una bofetada a mi madre en la cara. Nunca pensé que vería eso, pero sucedió. Esa es tu hija, dijo. Y ese es tu nieto. ¿Qué demonios te pasa? Nadie habló. Tomé la mano de mi hijo, y nos fuimos. Esa fue la última vez que dejé que ninguno de ellos fingiera que éramos una familia. Al día siguiente me sentí como en un sueño, como si el aire fuera más pesado de alguna manera. No dejaba de repasar la cena en mi cabeza. Las miradas, los susurros, el momento en que la mano de mi tía se estrelló contra el rostro de mi madre. Mi hijo, afortunadamente, no parecía afectado. Preguntó si todavía estábamos en problemas. Le dije, no, nosotros no. Para cuando puse mi teléfono a cargar esa mañana, tenía 13 llamadas perdidas. 6 de mi madre,
4 de mi hermana. El resto, repartido entre parientes que de repente habían encontrado el valor para hablar. 3 mensajes de voz de mi madre. No escuché ninguno. Ya conocía el patrón. En el primero, sonaría tranquila pero dolida. Su movimiento característico. En el segundo, más irritada. En el tercero, con una mezcla de chantaje emocional y una suave amenaza disfrazada de preocupación. Siempre usaba la misma frase inicial cuando sabía que había metido la pata: ojalá lo hubieras manejado de otra manera. Traducción: me hiciste quedar mal. Mi hermana, en cambio, envió mensajes de texto. Largos, de varios mensajes, de esos que empiezan con un vale, increíble y van cuesta abajo a partir de ahí. Me llamó dramática. Dijo que era un comentario sin importancia y que yo lo había exagerado para hacerme la víctima. Afirmó que quería decir otra cosa, que solo intentaba decir que no habían previsto invitados adicionales, que no estaba excluyendo a mi hijo, solo constatando hechos. Terminó con un: pero da igual. Supongo que siempre encuentras una manera de arruinarle el día a mamá. No respondí. No porque intentara ser dramática. Simplemente, no podía. La energía que me habría costado desenredar su maraña de excusas, manipulaciones y falsas disculpas no era algo que ya tuviera dentro de mí. En lugar de eso, pasé el día con mi hijo. Fuimos al parque. Le dejé elegir lo que quisiera para comer. Creé un espacio de paz en una semana que ya no tenía más sitio. Esa noche, mi madre apareció en mi puerta. Sin llamar, sin mensaje, simplemente ella de pie, sosteniendo un recipiente de plástico con un pastel de chocolate torcido, como si fuera una especie de ofrenda de paz. Dijo que venía a hablar, que quería ver a su nieto. La dejé entrar. Mi hijo estaba en el suelo del salón construyendo una torre de Lego. Ella se agachó a su lado, elogió su pequeño proyecto como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera existido. Luego se volvió hacia mí. Reaccioné de forma exagerada, dijo. Me pillaste desprevenida, pero quizás me lo merecía. No dije nada. Empezó a hablar más rápido, divagando. Dijo que había estado bajo mucha presión planeando la cena, que no pretendía ser fría, que debería haberle avisado de que traería a mi hijo porque quería que todo saliera perfecto. Dijo que las palabras de mi hermana se malinterpretaron, que yo siempre asumo lo peor, que a veces soy demasiado sensible, pero que sabe que tengo un buen corazón. Luego vino la frase que había oído más veces de las que podía contar. Ya sabes cómo es tu hermana. Le dije: sí, lo sé. ¿Y tú dejas que sea así? No respondió, solo volvió a mirar en silencio a mi hijo, y luego preguntó si podía llevarlo a comer al día siguiente. Le dije que tenía colegio. Las cosas estuvieron raras después de eso. Durante las siguientes semanas, hubo una paz superficial, como si alguien hubiera limpiado un derrame sin quitar la mancha de debajo. Mi hermana nos invitó a su casa, diciendo que sus gemelos extrañaban a mi hijo. Acepté, sobre todo por los niños. Fuimos, jugaron, sonreímos. Mi hermana actuó como si todo estuviera bien. Me sirvió una copa de vino y dijo que se alegraba de que pudiéramos seguir adelante. Y por un momento, casi le creí, hasta la llamada telefónica. Fue un jueves por la tarde. Llamó mi prima Amanda. No había hablado con ella desde la cena. No había estado allí, pero se enteró de todo por mi tía. Sonaba extraña, dubitativa. Dijo que había estado en casa de mi madre esa tarde. Mi hermana también estaba allí. No sabían que Amanda estaba en la habitación de al lado cuando empezaron a hablar. Al principio, eran solo chismes, pero luego empezaron a hablar de mí. Amanda dijo: mi madre había mencionado que me iba de fin de semana. Le había contado que planeábamos un pequeño viaje a una cabaña. Nada importante, solo un descanso. Y entonces, con toda claridad, mi hermana dijo: esto es perfecto. Entraremos mientras ella no esté. Ni siquiera se dará cuenta. Amanda hizo una pausa al teléfono. Luego dijo: están planeando entrar en tu casa. No hablé, solo escuché. Amanda continuó: mi madre todavía tenía la llave de repuesto de cuando me operaron el año pasado. La había guardado. Nunca la devolvió, aunque se la pedí.
Mi hermana bromeó diciendo que, al menos, si no podían contar conmigo, aún podían contar con lo que es mío. Entonces Amanda me dijo la frase que me heló la sangre. Ya no necesitamos a ella, pero al menos nos quedaremos con su dinero. No recuerdo haber colgado. Simplemente me quedé sentada, mirando a la nada. Miré la maleta a medio hacer para el fin de semana. Y entonces, cancelé el viaje. Hice un nuevo plan. Esa noche, llamé a mi tía. Luego llamé a mi tío. Les conté todo, no solo lo que Amanda había oído, sino también lo de la cena, la forma en que trataron a mi hijo, los extraños intentos de hacer las paces. No dudaron. Dijeron, estaremos allí. No dormí esa noche. Mi hijo sí. Estaba emocionado por el viaje, pero le dije que se había pospuesto. No preguntó por qué, y yo esperé. Porque si iban a entrar en mi casa, descubrirían muy rápido quién vivía allí. Todo el sábado sentí que me movía como si estuviera bajo el agua. Mi hijo no notó que algo iba mal. Estaba encantado de tener un fin de semana en casa con gofres, dibujos animados y conmigo. Le dejé elegir un juguete en tarjeta, hice palomitas de maíz y sonreí como si no supiera lo que se avecinaba. Pero por dentro, mi cabeza daba vueltas. La llave de la puerta trasera, los comentarios que Amanda escuchó, el hecho de que mi madre y mi hermana estuvieran dispuestas a llegar tan lejos. No solo a hablar a mis espaldas, sino a entrar de verdad en mi casa cuando se suponía que yo no estaba. No dejaba de repasar su plan en mi mente. Ya no la necesitamos. Pero al menos nos quedaremos con su dinero. Lo habían dicho en voz alta como si nada. Les conté toda la historia a mi tía y a mi tío cuando llegaron esa noche. No parecieron sorprendidos, solo enfadados. Mi tía, en especial, ni siquiera se sentó. Paseaba por la cocina como si esperara una pelea. Mi tío estaba más callado, pero tuvo los puños apretados todo el tiempo. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Todos sabíamos que no era solo paranoia. A las 11 de la noche, las luces estaban apagadas, las puertas cerradas con llave. Mi hijo dormía profundamente. Nos sentamos en silencio, esperando. La casa estaba demasiado silenciosa. Cada crujido hacía que mi corazón diera un vuelco. Intentaba no pensar en lo que habría pasado si Amanda no me hubiera avisado. ¿Qué venían a buscar exactamente? ¿Mis documentos financieros, joyas, mi portátil? Intenté no pensar en algo peor. Exactamente a las 12:42 de la madrugada, lo oí, un suave tintineo, y luego el inconfundible sonido metálico de una llave deslizándose en la cerradura de la puerta trasera. El corazón ya se me había subido a la garganta, pero me quedé quieta. La puerta se abrió. Yo estaba de pie al borde del pasillo, oculta tras la esquina. Mi tía estaba en la habitación de invitados, agachada junto a la cama. Mi tío estaba junto a las escaleras, esperando. Parecía que el aire se había congelado. Pasos. 2 pares. Lentos, temerosos, familiares. Luego, susurros. La voz de mi madre, y después la de mi hermana. Algo sobre revisar primero el despacho. Me sentí mal. Realmente lo estaban haciendo. Retrocedí sigilosamente a mi habitación y esperé. Ni siquiera respiraba. Unos segundos después, la puerta de mi dormitorio se abrió con un crujido. Y allí estaban. Mi hermana entró primero, con la linterna de su teléfono escaneando mi escritorio. Mi madre la seguía de cerca, sosteniendo algo en la mano. No pude ver qué era. Parecía decidida, no nerviosa, como si ya hubiera hecho esto antes. Entonces me vieron, simplemente de pie, allí. Mi hermana se quedó helada, como si alguien le hubiera dado al pause. Mi madre parpadeó una vez y dio un paso atrás. ¿Se han perdido? Ninguna de las dos habló. Di un paso adelante y lo repetí. Entran a la casa de su hija en medio de la noche, y ni siquiera traen algo de picar. Fue entonces cuando mi tía entró en la habitación. No dijo una palabra. Simplemente se acercó a mi madre y le agarró un puñado de pelo como si estuviera arrancando malas hierbas del jardín. Mi madre gritó, no muy fuerte, más de sorpresa que de otra cosa.
Mi hermana se abalanzó hacia adelante, pero mi tío apareció detrás de ella y le bloqueó el paso. ¿Fuere? Intentaron mentir. Dijeron que pensaban que me había pasado algo, que no respondía al teléfono, que estaban preocupadas. Nos lanzaron de todo, esperando que algo colara. No me inmuté. Dije, sabía del plan. Amanda me lo contó todo. Iban a entrar aquí, a cotillear, quizás a llevarse algunas cosas, ¿y qué? Fingir que no lo hicieron. Mi madre dijo que era un malentendido, que Amanda había tergiversado sus palabras. Que todo esto era una reacción exagerada. Pero yo ya ni siquiera escuchaba. Dijiste que no me necesitas, así que no esperes que limpie tu desastre. Mi hermana estaba llorando ahora, lo cual era divertidísimo. Intentó que todo girara en torno a nuestra infancia, a cómo siempre he malinterpretado las cosas, a que solo intentaba ayudar a mamá, ayudarla a robarme. Mi tía seguía sujetando a mi madre como si no confiara en que no saldría corriendo. Finalmente, la soltó y la empujó hacia la puerta. Mi tío les dijo que se fueran. Mi madre se dio la vuelta una última vez y me miró como si yo fuera el problema. ¿En serio los eliges a ellos por encima de nosotras? Le dije, entraste a la fuerza en mi casa. Esto no va de bandos. Esto va de que por fin me he cansado. Luego miré a mi hermana. Espero que hayas echado un buen vistazo. Es la última vez que estarás aquí. Se fueron furiosas, humilladas y, por una vez, sin palabras. Cerré la puerta con llave detrás de ellas. Luego fui directamente al cajón de la cocina y saqué la llave que mi madre había guardado, la que ya le había pedido 3 veces. La rompí con un martillo. Y a la mañana siguiente, cambié las cerraduras. Tenían razón en una cosa. No me necesitan. Bien, porque yo tampoco las necesito a ellas. El domingo por la mañana empezó con tranquilidad. Hice tortitas. Mi hijo preguntó si aún podíamos ir a la cabaña el próximo fin de semana. Le dije que ya veríamos. No preguntó por qué nos habíamos quedado en casa después de todo. No preguntó por qué la tía Lily y el tío Mark habían aparecido de repente el sábado por la noche, ni por qué yo parecía diferente ahora, más callada. Estaba cansada de fingir que no había pasado nada, pero él seguía siendo un niño. Merecía su burbuja. Después de dejarlo en una fiesta de cumpleaños por la tarde, por fin me permití sentir el peso de lo que habían hecho. No era solo el allanamiento. Era todo lo que confirmaba. No les importaba. No de verdad. Ni mi seguridad, ni mi confianza, ni siquiera mi hijo. Toda esa charla sobre la familia era solo un guión que sacaban cuando les convenía. Y aún así, esperaba a medias que alguien apareciera para disculparse. Quizás mi madre llamaría, y por fin admitiría algo. Quizás mi hermana tendría una crisis y suplicaría arreglar las cosas. En lugar de eso, sobre las 6 de la tarde, recibí un correo de mi hermana. Asunto, tenemos que hablar en serio esta vez. Lo abrí. 3 largos párrafos. El primero era pura actuación. Lo dolida que estaba por mi comportamiento. Cómo había avergonzado a mamá. Cómo había agriado el ambiente para todos. El segundo párrafo intentaba presentar el allanamiento como un simple malentendido. Dijo que pensaban que podría estar en peligro, que solo estaban comprobando cómo estaba. A medianoche, usando una llave que nunca les di. Luego, la última parte, la que de verdad me revolvió el estómago, escribió que me había vuelto impredecible últimamente, que tal vez necesitaba descansar o incluso ayuda profesional. Que si no tenía cuidado, la gente empezaría a cuestionar si mi hijo estaba seguro bajo mi cuidado. Me quedé mirando esa línea. Esa era la jugada. Estaba amenazando con la custodia. Podía sentir un pitido en los oídos. Ya no se trataba de pequeñas peleas en la cena o de quien pagaba la cuenta. Quería destruirme desde dentro. Y lo peor de todo es que ni siquiera parecía personal. Parecía estratégico. Como si lo hubiera pensado, como si tuviera el descaro de decir no estás bien con esa sonrisita engreída. No respondí. Revisé cada cajón, cada archivador, cada viejo disco duro de respaldo que tenía, buscando cualquier cosa, todo, y lo encontré.
Hace 10 años, mi madre me había dado una cómoda destartalada para mi primer apartamento. Dentro, debajo del cajón inferior, había un sobrepegado con cinta que había olvidado. Lo había guardado, con la intención de tirarlo. Nunca lo hice. Dentro había cartas, viejos documentos de impuestos. Uno me llamó la atención, escrito a mano con la cuidadosa y enrevesada caligrafía de mi madre. Era una nota explicando por qué me había declarado como dependiente después de que me mudara. Enumeraba gastos que se había inventado para justificarlo. Firmado, fechado, con una copia de la declaración que envió por correo. Me golpeó como un ladrillo. Había cometido fraude fiscal usando mi nombre, mi información, y ahora me estaban amenazando. Hice fotos, escaneos limpios, subí todo a una nube privada. Incluso imprimí copias y las puse en una caja de seguridad que no había usado en años, por si acaso. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Pedí una cita con un abogado. No quería demandar a nadie. No quería dinero ni drama. Solo quería protección, para mí y para mi hijo. Le expliqué todo. Las amenazas, el allanamiento, la manipulación. El abogado echó un vistazo a los documentos y dijo, «Vas a querer guardar eso. No es solo una ventaja, es un seguro». Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Una llamada de mi madre. No contesté. Un minuto después, llegó un mensaje de mi hermana. Era solo un signo de interrogación, nada más. Luego, 2 minutos después, otro mensaje. ¿De dónde has sacado eso? Había visto la captura de pantalla que había enviado. La imagen de la nota escrita a mano. Sin contexto, sin explicación, solo la prueba. Les dejé asimilarlo. Les dejé entrar en pánico. Pero aún no había terminado. Pero algo seguía sin encajar. Algo que Amanda dijo cuando me advirtió sobre su plan se me había quedado grabado, que no solo querían revisar la casa. Querían algo. Así que lo comprobé. Abrí mi caja fuerte, la que estaba oculta detrás del panel falso en el armario de mi dormitorio. No faltaba nada, pero una de las carpetas estaba fuera de lugar. Contenía la escritura de mi casa, mi testamento, y metida en la parte de atrás, una segunda llave de mi despacho. Ni siquiera sabía que estaba allí, pero alguien sí. Alguien había estado en la caja fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo iban a robarme. Estaban buscando una manera de quitármelo todo. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina, releyendo la misma frase de la carpeta como si mi cerebro intentara dar sentido a un mundo que ya no existía. Alguien había entrado en mi caja fuerte. Esa carpeta siempre estaba perfectamente guardada, intacta. Pero ahora, una pestaña estaba doblada y una nota adhesiva que recordaba haber dejado dentro, había desaparecido. Esa segunda llave, ni siquiera sabía que estaba ahí. Debí guardarla hace meses cuando cambié las cerraduras de mi despacho. Y sin embargo, alguien la encontró. Alguien estuvo en mi armario, abrió el panel, abrió la caja fuerte y revisó documentos con mi nombre. Probablemente mientras yo dormía, o estaba fuera, o quizás incluso esa noche cuando pensaron que me había ido de fin de semana. Fue entonces cuando se volvió real. No solo intentaban hacerme daño. Intentaban posicionarse, coger lo que tuviera, usar lo que pudieran encontrar. Y si no hubiera cancelado el viaje, no sé qué habría pasado. Llamé a la abogada a la mañana siguiente y le pregunté sobre cómo asegurar un poder notarial, la tutela, y asegurarme de que nadie pudiera reclamar derechos sobre nada mi casa, mi hijo, mis cuentas sin pasar por un tribunal. Ni siquiera parpadeó. Dijo que había visto cosas peores. Dijo que lo más inteligente que podía hacer ahora era documentarlo todo, cerrar todas las puertas y quemar todos los puentes a los que creían tener acceso. Así que lo hice. Empecé llamando al banco y eliminando a mi madre como contacto de emergencia. Ella no sabía que todavía figuraba, algo que establecí hace años cuando estaba embarazada y asustada. Luego cambié las contraseñas de todo. Cancelé 2 tarjetas de crédito, abrí nuevas con otro proveedor. Incluso contacté con el colegio de mi hijo y eliminé a mi madre y a mi hermana de la lista de recogida. La asistente de la oficina no preguntó por qué. Luego las bloqueé. Teléfono, redes sociales,
todo. No más acceso, no más advertencias, no más explicaciones. Pero no se lo tomaron en silencio. Empezó con mensajes de números desconocidos. La familia no se hace esto. Tu hijo crecerá odiándote por esto. Has perdido la cabeza. Los ignoré. Luego se pusieron creativos. Mi prima Jenny me escribió por Instagram diciendo que mi madre lloraba todos los días, que le estaba rompiendo el corazón. La bloqueé también. Las únicas personas con las que mantuve contacto fueron mi tía, mi tío y Amanda, la que me advirtió. Amanda me dijo que estaban entrando en pánico, que mi madre estaba aterrorizada de que hiciera pública la nota, y mi hermana temía que se la enseñara a su marido. Eso fue interesante. Al parecer, nunca le había hablado de los problemas de dinero, ni de lo de los impuestos, ni de lo profundo que estaba metida en mis finanzas cuando ayudaba a mamá con las facturas. Estaban desesperadas, y a mí no me importaba. Luego, 2 semanas después, ocurrió algo extraño. El padre de mi hijo, que no ha estado presente en años, me escribió. Solo un mensaje corto. Oye, tu hermana me llamó. Me dijo que quizás no estás bien. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Llegaron tan lejos. Llamaron a mi ex, un hombre que apenas sabe dónde vivimos, un hombre que se saltó cumpleaños, vacaciones, incluso una visita al hospital, y le dijeron que yo era inestable. Esperaban que él iniciara algo. Quizás intentar presionar por la custodia. Quizás provocar algún tipo de investigación. Quizás solo desestabilizarme lo suficiente como para que me derrumbara y volviera arrastrándome a ellas. Pero no lo hizo. Preguntó si estábamos bien. Dije que sí. Le conté exactamente lo que había pasado. A su favor, no insistió. Solo dijo, eso es muy ruin. Avísame si necesitas que la ponga en su sitio. No fue mucho, pero fue algo. Me di cuenta entonces de que no me quedaba nada que darles, y a ellas no les quedaba nada que quitarme. La puerta estaba cerrada. Estaban al otro lado, y esta vez, iba a quedarse así. Han pasado 3 meses y medio desde la noche en que mi madre y mi hermana entraron a la fuerza en mi casa. Desde que cambié cada cerradura, bloqueé cada número y dejé de fingir que ser familia significaba algo cuando el respeto se había ido. Al principio, seguía esperando la siguiente tormenta. Una notificación legal, una visita de los servicios sociales, algún retorcido movimiento final en su campaña, pero no llegó nada. No lo hicieron público. No intentaron aparecer de nuevo. Hicieron lo que siempre han hecho cuando pierden el control, reescribieron la historia, discretamente, en segundo plano. Me enteré por partes. Mi prima Liz me escribió diciendo que lo sentía, que no sabía qué creer, pero que mi madre le había dicho a toda la familia que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que era emocionalmente inestable y que me había obsesionado con la venganza. Incluso deslizaron la idea de que mi tía y mi tío me habían puesto en su contra, que me habían lavado el cerebro, que estaba aislando a mi hijo y viviendo en la paranoia. Querían que la gente les tuviera lástima, y quizás algunos lo hicieron, pero no los que importaban. Mi abogada me ayudó a sellar el resto. Finanzas, custodia, papeleo, propiedades, todo estaba actualizado, protegido. Añadí una cláusula en mi testamento que especificaba que ni mi madre ni mi hermana podrían ser consideradas tutoras de mi hijo bajo ninguna condición. Solo escribirlo hizo que me temblaran las manos, no de tristeza, sino de alivio. Empecé a darme cuenta de cuánta parte de mi vida había estado silenciosamente moldeada por el miedo. Cuántas decisiones había tomado intentando evitar conflictos con ellas. Con qué frecuencia caminaba de puntillas porque era más fácil que ser acusada de crear drama. Ahora, no tenía nada de eso. No más suplicarles que me escucharan. No más darles el beneficio de la duda. Y ellas lo sabían. Fue entonces cuando empezaron los mensajes. Primero, un texto de un número nuevo, era mi hermana. Solo un simple, por favor, habla conmigo. Una semana después, un correo de mi madre. Sin asunto. Te echo de menos. Echo de menos a mi nieto. ¿Podemos empezar de nuevo? Luego, otro mensaje. No dejes que un error arruine a toda nuestra familia. Un error. Así lo llamaban ahora. El allanamiento,
las mentiras, las amenazas, el intento de hacerme parecer incapacitada. Todo un error. No respondí. No me enfurecí ni discutí. Simplemente los dejé en leído, lo que para gente como ellas es peor que una confrontación. Significa que ya no importan lo suficiente como para pelear. Pero aquí está la parte que no esperaba. La culpa no llegó. No esa vieja y familiar culpa que siempre supieron cómo provocar. Esa sensación de obligación, como si les debiera el perdón por el bien de mantener la paz. Se había ido. Lo que la reemplazó fue la claridad. Antes no mantenía la paz. Contenía la respiración. Y ahora que por fin la había soltado, me di cuenta de cómo se sentía la verdadera paz. Mi hijo está prosperando. Empezamos nuevas rutinas. Los sábados por la mañana son solo nuestros ahora. Mercados de agricultores, tortitas, construir ridículas ciudades de Lego en el suelo del salón. No ha preguntado por ellas en semanas. Mi tía y mi tío todavía nos visitan. Nunca mencionan lo que pasó. Hablamos de todo lo demás. Reímos más ahora. Amanda y yo estamos más unidas que nunca. Me dijo hace poco que después de que mi madre y mi hermana se dieran cuenta de que no respondía, intentaron hacerla sentir culpable a ella también. Dijeron que había arruinado a la familia por tomar partido. Amanda simplemente les dijo que ella no eligió un bando. Dijo la verdad. He empezado a escribir un diario de nuevo, a leer más. Estoy solicitando un nuevo trabajo, algo fuera de la ciudad, algo más tranquilo. Por primera vez en años, estoy imaginando un futuro que no está definido por el control de daños. Y me he dado cuenta de algo. El cierre no siempre es una conversación. A veces es una decisión de dejar de explicar, de dejar de defenderse, de dejar de esperar que las personas que te hirieron se despierten un día y entiendan lo que han hecho. No lo harán. E incluso si lo hicieran, ya no estoy esperando. Pueden seguir contando su versión de la historia. Pero la mía terminó la noche en que me planté en mi propia casa y les dije que se fueran. Y en este final, ellas no tienen una secuela.